en la destrucción creativa que defendía Schumpeter. Pero lo que hay es que ofrecer el escenario de competitividad adecuada, es decir, que te enfrentes a las empresas de otros países en igualdad de condiciones, no lastrado por una fiscalidad más alta, no lastrado por unos costes financieros o laborales más altos, etcétera, etcétera. O que los mercados te impidan la adecuación rápidamente a situaciones cambiantes. De tal manera que yo creo que 3 son los fallos que nos han llevado a la situación a nivel internacional. En primer lugar, es verdad que hay un fallo de mercado, pero yo no he encontrado muchos más en contra de lo que algunos han llegado a argumentar, que era la crisis del capitalismo. Es verdad que ha habido una información asimétrica. El paradigma de la información asimétrica hasta ahora era el mercado de automóviles de segunda mano, por tanto lo entienden ustedes perfectamente. Oferentes y demandantes no tenían la misma información sobre el mismo producto. Muy probablemente el paradigma de información asimétrica han sido los productos estructurados, productos financieros. Pero también es verdad que mi pregunta es si de verdad ha habido información asimétrica o ha habido asimetría en la ignorancia. Y como consecuencia de la ola que estábamos viviendo de expansión, pues nadie se ha parado a pensar lo que había detrás. Por supuesto, no lo hemos hecho los que hemos comprado esos productos, pero muy probablemente tampoco los que lo han vendido, ni siquiera los que los han regulado. Y además tenemos un problema de transparencia en la información. Por tanto, aquí yo sí que creo que hay que hacer grandes avances para mejorar la situación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer de cara a corregirlo es ¿qué entendemos por información transparente? Y les puedo asegurar que podemos darle muchas vueltas, pero como nosotros dedicamos casi 5 meses en la Comisión Aldama a definir ese concepto, pues les voy a dar nuestra definición. En primer lugar, una información es transparente para que funcionen eficientemente los mercados si es veraz. Dirán ustedes, hombre, claro, si es falsa, pero es que la veracidad depende de las condiciones contables, de las normas. Lo vamos a ver, que no podemos comparar bien los resultados bancarios del año próximo con los de este. Es que el gran problema es, utilizando criterios contables de valoración a precios de mercado, ¿cuánto valen los activos si no hay mercado de ese activo? Que es exactamente el gran dilema que hemos vivido y que en gran medida seguimos viviendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario, o ya no digamos en el sector del suelo, que no se vende prácticamente una parcela. Por tanto, este es un gran problema que no hemos resuelto. En segundo lugar, esa información debe ser también oportuna y relevante. Una información debe servir para tomar decisiones lo más adecuadas posibles. Por tanto, antes de tomarlo, y que sea relevante, porque quizá estamos viviendo en un mundo que hay un exceso de información. Yo le quiero agradecer a nuestros patrocinadores enormemente, al BBV, también mi presencia aquí, y recordarle que no es su caso. Pero ¿no han visto ustedes la enorme correlación que hay entre el resultado de cada uno de los fondos y el volumen de la información que te envían? Hemos estado tentados en institutos de estudios económicos de establecer un índice. Cuanto más voluminoso era, peor es el resultado. Claro, por tanto, que la información sea relevante, que se envíe o se tenga acceso a la información más adecuada. Por tanto, ahí sí, ahí hay mucho que corregir. Pero es el único fallo de mercado, sinceramente, que yo he encontrado. En cambio, hay 2 fallos del sector público estrepitosos. Y no solo es que hemos cometido esos errores, sino que seguimos reiterando o profundizando en el error. Seguimos reiterándolos. El primero es haber llevado a cabo una política monetaria que yo me atrevería a decir irresponsable, de tipos de interés reales negativos sostenidos en el tiempo entre el año 2000 y 2004 y que seguimos manteniendo en la actualidad. Con unos tipos de interés reales negativos y más negativos para el caso de España porque la inflación era más alta, pues los agentes económicos respondemos adecuadamente, racionalmente. ¿Cuál es la respuesta? Sobreendeudamiento. Nos hemos sobreendeudado casi todos, y la economía española más. En este momento, las empresas, las familias y el sector público debemos el 270% del PIB en España. En segundo lugar, ¿a qué nos ha llevado a esa política de tipos de interés negativos? Pues que para obtener algo más de rentabilidad en una inversión tienes que tomar un riesgo diferencial muy importante. Y sobre todo, que para las entidades financieras, para obtener algo más de rendimiento, de resultados, tienes que realizar muchas más operaciones. Y el riesgo marginal de la operación suele ser creciente. Por tanto, esa situación es muy peligrosa. La inflación es muy negativa, pero la deflación también. Los altos tipos de interés son muy negativos, pero los tipos de interés reales negativos también.
Por tanto, parece que no hemos aprendido en exceso de esa situación, porque algunos consideramos que seguimos tratando de apagar el incendio con gasolina, porque muy probablemente en este momento estemos generando serias tensiones inflacionistas del lado de la demanda, pero también a lo mejor de activos. Siempre es muy difícil separar en un activo qué parte es precio real, corresponde a un precio más o menos real, y qué parte es sobrevaloración. Pero en las bolsas ya se empieza a ver cierto componente de inflación de activos. Por tanto, la política económica, y en este caso la política monetaria, tiene que ser de relojería en el mundo actual. Va a haber menos tensiones inflacionistas, pero no puedes mantener tipos integrales negativos. Por tanto, yo creo que no se va a hacer, pero que habría que ir pensando en cambiar las condiciones monetarias. Es verdad que el Banco Central Europeo ya ha dejado de prestar a cualquiera que se lo pidiera, institución financiera, se acabó la barra libre, pero en cualquier caso la política sigue siendo muy expansiva y yo no creo que se produzca una subida de tipos de interés hasta la segunda parte del año próximo. Hay un momento a tener en cuenta, que es la sustitución de Trichet por un hombre duro del Bundesbank, por el presidente. El segundo fallo del sector público, algunos consideran que es de regulación, otros consideramos que sobre todo es de supervisión. Y esto tiene una enorme importancia, sobre todo de cara al futuro. Porque a mí lo que me da miedo es que si llegamos a la conclusión que el problema era de falta de regulación, sobreregulemos. Y por tanto vamos a favorecer las actuaciones, en este caso el sistema financiero a la sombra, pero en general las actuaciones fuera de la realidad. Basilea III puede generar graves problemas para la financiación en condiciones más o menos razonables. Porque si por cada operación requieres mucho más capital, pues evidentemente las vas a limitar y las vas a encarecer. Eso es de manual. Por tanto, ¿dónde está el equilibrio? Es difícil. Y sin embargo, no ha funcionado nada bien la supervisión. Han sido los bancos de inversión los que más problemas han tenido, sin lugar a duda. Y los bancos de inversión, en teoría, tienen que tener una muralla china que separe cualquier actuación de gestión de patrimonios, por un lado, de la de colocación de activos. Claro, cuanto más dificultades tenía en colocar los activos de empresas con problemas en los mercados, más tentación tenía de saltarse la muralla, es decir, de colocárselo a sus clientes de patrimonio, cosa que ha ocurrido. Estaba perfectamente prohibido. Aquí el problema es que no se ha supervisado adecuadamente. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer esfuerzos es en supervisión, y un exceso de regulación puede limitar la capacidad de crecer. Y eso nunca es bueno. Y en tercer lugar, que es lo más sorprendente y de lo que debíamos de aprender, y yo no sé si hemos aprendido mucho, es que hemos cometido dos fallos de la razón estrepitosos. Uno, que con cierta frecuencia pensamos que en economía no hay leyes, solo reconocemos las leyes físicas y no hay ningún movimiento social ni ningún movimiento político, es decir, ningún parlamento, por ejemplo, que se le ocurra ir en contra de las leyes físicas y tratar de derogarlas. Las puedes más o menos controlar, por ejemplo, con la tecnología podemos volar, etc., pero a nadie se le ocurre proponer derogar la ley de la gravedad. Sin embargo, en economía sí que pensamos que podemos ir en contra de las normas y de las leyes económicas. Evidentemente, si tú vives mucho más, tendrás que adaptarte a esa nueva realidad. Y si no, colapsará el sistema, por poner un ejemplo concreto que es el que hoy nos ocupa, pero que hay que situarlo en todo este entorno. No puedes ir en contra de las leyes económicas. Tú no puedes estar gastando permanentemente. Ni la familia, ni el país, ni por supuesto la empresa. Gastando mucho más de lo que ingresas. Eso no es sostenible, pero por el sentido común. Entre otras cosas. De tal manera que cuáles han sido los dos grandes fallos. Uno, que nos hemos llegado a creer hace 3 años, hasta hace 3 años, mejor dicho, que el riesgo lo habíamos eliminado. El riesgo financiero, que nosotros podíamos mezclar productos con diferente nivel de riesgos y sacar productos sin riesgo. Y por tanto que los vendíamos como productos magníficos, AAA. A eso han ayudado mucho las compañías de rating o calificación, que te diseñaban el producto estructurado y luego te lo calificaban. Es decir, eran jueces y parte. Y hasta ahora nadie se acuerda mucho de las compañías de rating, que han sido también responsables de mucho de lo que ocurrió ya en la época de Enron Workon y ahora otra vez. El riesgo existe y se ha manifestado con una enorme intensidad, como no puede ser menos, porque antes hemos hablado ya de esa situación. Pensábamos que habíamos convertido el hierro en oro, y al empezar a llover se ha empezado a oxidar, y la gran duda que todavía nos queda, la evaluación de los activos, es qué parte queda por oxidarse todavía, qué pérdidas todavía hay que reconocer. Y el segundo fallo de la razón es que ningún modelo
es consistente si se basa en la revalorización permanente de los activos. A lo largo de la historia siempre ha habido revalorización de activos. La primera